¿Alguien se acuerda del 2015? Bestia, hace ya 7 años, tú. ¡Qué recuerdos! Tengo muy bonitos recuerdos de ese año, desde el mundo del anime donde yo miraba estas obras de arte. ¿O qué te parece esta? Que esta es buenísima, tú. Y para los fans de Dragon Ball como yo, pues conocimos esta canción. ¡Ah! ¡Qué bonitos recuerdos, en serio! ¡Ah! Y sí, cierto, también tenemos los memes. ¿Cómo olvidar esa escena de Avengers? ¿Acaso no lo viste venir? Y también esa escena de la película de Pixar. Dios, qué recuerdos, tú. Y cómo olvidarnos de esta gran canción, güey, que fue cuna de muchos memes. O esta otra que también fue buenísima. Pero, ¿y de videojuegos? ¿Salió algún juego considerado como obra de arte? No manches, güey, sí que salieron bastantes este año, pero no sabría escoger de cuál de todos. Ey, espera, ¿y este? Claro, sí es cierto. No manches, güey, lo había olvidado por completo este juego. No manches, gente, estoy hablando de Undertale. Así es, gente, un juego que para muchos es considerado un juego de culto. Y la verdad me sorprende que nunca antes haya jugado este juego. Pero yo creo que lo ignoraba pues porque no tenía dinero. Pero pues ya pasaron unos meses, me lo compré, lo jugué y oh Dios mío, raza, en serio, sin duda alguna, de los mejores juegos que he jugado en mi triste vida. Pero para todos aquellos que no lo conocen, no muevan ni un músculo, porque esto es... Undertale es una obra maestra, por Dios, ¿por qué verga no jugué esto antes? Me cago en la Antes de que abras el juego, la neta yo te recomiendo que le bajes el sonido a tu computadora y audífonos si no quieres que te pase como a mí. Muy bien, ya voy a darle, voy a prender el juego ya de una vez. ¡Ah, su perra madre! ¿Dónde se le baja esto? ¿Dónde? Ay, pero ya le bajé la computadora, ¿por qué no baja? Gente, ayuda. No le puedo bajar a este juego. Ahí está, ahí, mira, ahí va. Ahí está. Dios mío, hijo de su perra madre, tú. La historia empieza diciéndonos que antes existían humanos y monstruos en armonía. Un día se agarraron a madrazos y como puedes esperarte, los humanos ganaron, convirtiéndose en los villanos y encerrando a todos los monstruos bajo tierra con una magia muy poderosa. Pasaron los años y se empezó a crear una leyenda entre los humanos, la cual decía que si escalabas el monte Ebot, nunca serías capaz de regresar. De repente vemos como un niño muy curioso sube el monte Ebot y con un tropiezo muy torpe cae en el agujero gigante, dándose un putazo contra el piso. Pero me sorprende que siga vivo porque la caída es enorme, güey. Mira esa desgraciada. O sea, ¿quién es capaz de sobrevivir eso? Así, el niño es capaz. Después de la cinemática le tenemos que poner nombre a nuestro personaje, la cual yo soy imbécil porque lo escribí mal a la primera. Soy disléxico, gente, lo siento. Después de escribir bien mi nombre, ahora sí, empieza lo bueno. Ok, antes de continuar, debo decir que hay ciertas decisiones que afectan a la historia del juego, creando diferentes rutas de la historia y, obvio, diferentes finales. Para tener una ruta más canon, voy a empezar primero por la ruta. Apareceremos en una cama de flores. Ya decía yo cómo fuimos capaces de sobrevivir a santo putazo que nos dimos hace rato. Si seguimos el camino, conoceremos a nuestro gran amigo, Flowey. Saludemos todos a Flowey, por favor. Hola. Flowey. Gracias, Bob Esponja. Perdón por usarte en un chiste tan malo. Jijijaja. Después de una plática extrañamente amable e infantil, nos empieza a explicar las diferentes mecánicas del juego, diciendo que nuestro corazón es la culminación de nuestra alma y que no sé qué, y que pues empezamos siendo débiles y hay que mejorar con niveles del amor, una cosa así. Y pues este hombre se nos ofrece a darnos unas bolitas de amistad para subir nuestro amor. Pero como buen latinoamericano que se respeta, pues no caigo en su trampa y las esquivo, haciendo que se moleste un poco y diciendo que esta vez intenta agarrar al menos una. Pero como indirecta de una mujer hacia un hombre, las vuelvo a esquivar. A este punto está emputadísimo, tanto que se le sale que son balas en vez de bolitas de amistad. Así que este hombre trata de corregir a último momento y luego te tira las bolitas una tercera vez. El vato se da cuenta que le sabes mucho al shitposting, así que procede a encerrarte con sus bolitas y pues matarte. Y listo, gente, pues aquí se acaba el juego. Jaja, saludos, gracias por venir, suscríbanse y tal. Nah, es mentira, gente. De repente aparece una llama de fuego que manda literalmente a la verga a nuestro amigo Flowey. Y es aquí, gente, donde todos caemos en el amor de mamá. Mamá, mi mamá, gente, mi mamá. Nos dice que se llama Toriel y que es la guardiana de las ruinas y que suele caminar por esos lugares para ver si llega un humano. Decide adoptarnos y procede a hacernos un tour por todas las ruinas, enseñándonos que tendremos que realizar una serie de puzzles para seguir avanzando. Todo esto con una canción tan feliz y tan relajante que hace sentirte que Toriel es una persona de confiar.
Llegamos a esta sala donde Toriel nos comenta que podemos entrar en lucha y nos recalca que debemos de entablar una conversación amistosa para así salir del lío. Y para practicar, nos hace entrar en combate con el maniquí de la sala. Y es aquí donde tú decides si quieres atacar o hablar. Pero como somos niños buenos, yo decido hablar con el maniquí. Pero claro, no puede hablar. Pero al menos eso alegra mucho a Toriel. En la siguiente sala te reta a resolver el siguiente puzzle. Yo en mi mente ya estaba analizando el piso, las flores, el camino que se forma, pero viene Toriel y me agarra de la manita para poder resolver el puzzle. Imagínate cómo quedé la primera vez que jugué este juego. Bastante terrible, la verdad. Ah, y no contento, te pone en combate antes de llegar al puzzle para que sí se te olvide la respuesta a la que habías llegado. Pero sin problemas, mira, le tiramos nuestro mejor piropo, llega Toriel y lo regaña porque la pobre rana nos intenta ligar. Una madre muy protectora, la verdad, debo decir. Después nos dice que no sé qué, que nos tiene que abandonar, así que proceden a huir mientras yo le sigo por detrás y pues mi depresión es tan fuerte que me pongo a llorar mientras estoy corriendo en la pared. Sí, gente, bastante turbio, no miren por aquí, por favor, por favor. Llegamos al final del pasillo y al parecer era una prueba para saber si somos independientes, pero que nos tiene que dejar solos por unos momentos. Ella se va y nos deja con un teléfono para estar en el puto Twitter todo el rato, pero va a ser que no, porque el teléfono solo puede hacer llamadas. Esto es bastante triste, la verdad. Después de un ataque de ansiedad, procedo a llamarle a Toriel para decirle hola un par de veces, para que se note mi obsesión por ella, a tal punto de que me propone que imagine que soy un monarca para pasar el rato. Como se nota que la estresé al menos un poquito. Después le pregunto sobre ella, y al parecer su vida no es tan interesante como parece, así que procedí en decirle mamá para alegrarla un poco. Solo mira su cara de sorpresa, como se nota que no le pasan muchas cosas interesantes, así que aprovecho que está vulnerable para ver si me la puedo ligar, a lo que ella se pone muy nerviosa, negando mi amor con el pretexto de que voy a encontrar a alguien mejor que una mujer mayor como ella, pero lo que ella no sabe es que me gustan las mil. Deprimido por lo ocurrido, la desobedezco y decido avanzar por todas las salas yo solito. Durante el camino me voy topando con enemigos, a lo cual voy realizando ciertas acciones para luego apiadarme de ellos y dejarlos ir. Me agarro un caramelo de aquí solamente porque lo dice el cartel y sigo mi camino. Luego Toriel nos pregunta cuál de las siguientes opciones es nuestro favorito, a lo que yo respondo canela, y espero que no se confunda como un par de jóvenes que yo conozco, yo nada más lo dejo ahí, la verdad. Luego nos vuelve a molestar de por qué no dijimos caramelo, a lo que yo le digo ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! y luego le cuelgo. Después me pregunta que si tengo alergias, a lo que yo empiezo a sospechar lo que está tramando, pero pues yo decido seguir mi camino. Después de unos puzzles, agarrar mamadas con una piedra, entrar en combate contra ranas y polillas lloronas, hablar con una rata de un agujero, decirle huevón a un fantasma y comprar una dona de araña, nos vamos a encontrar con Toriel y se sorprende que no tengamos ningún rasguño, pero ella no sabe que me curé comiendo un caramelo antes para hablar con ella y no asustarla y demás, ¿no? Pero es todo para demostrarle que soy un hombre fuerte. Después nos invita a su casa para decirnos que hizo una tarta de caramelo para nosotros, además de que nos dio una habitación para poder dormir. Muy amable mi mamá, la verdad. Guáchate la pancita de nuestro personaje. Estamos panchochitos, gente. Claramente somos nosotros. Muchas gracias, espejo, por recordármelo. Se te agradece. Entramos a la habitación de Toriel, el cual parece que le gustan los chistes malos y que su silla tiene nombre y se llama Sigiel. Pinche nombre tan original para una silla, no como la planta esta que se llama Charlie. ¿Qué pedo con el nombre de la planta? Después de enojarme con el nombre de la planta y gastar todas mis energías, procedo a irme a mi cama para descansar un poco. Despierto y al parecer alguien dejó una rebanada de tarta en el suelo, habiendo un mueble cerca del armario, yo nada más lo dejo ahí. Voy directamente con Toriel para quejarme al respecto y dice que ahorita vuelve y que esperamos aquí, a lo cual yo todo enojado la sigo hasta el sótano y me la topo y me empieza a contar que más adelante hay una puerta para salir de las ruinas y seguir el camino. Me advierte que todo humano que traspasa la puerta siempre termina muerto a manos de Asgore, a lo que nos ordena volver a nuestro cuarto para que así ella nos pueda proteger. Como niño obediente que soy, le hago caso y entre sueños escucho una voz grave diciendo que me levante, que soy el futuro de los humanos y de los monstruos. Con determinación, vuelvo a donde me encontré con Toriel, a lo que ella me pone a prueba para saber si soy lo suficientemente fuerte para enfrentar los problemas de allá afuera. Yo no quiero pelear, así que decido hablar con ella, pero no se me ocurre nada para platicar, así que le suplico piedad mientras ella me sigue atacando, hasta que se da cuenta de mis acciones y decide fallar sus ataques. Nos trata de convencer de que nos quedemos en las ruinas con ella, pero se da cuenta de su error y decide que lo mejor es dejarnos libres, dejando a un lado sus sentimientos para pensar en los nuestros. Ahora, damas y caballeros, presenciaremos de las mejores escenas de este juego.
Si no has llorado o no te pusiste triste con este momento, vaya corazón de piedra te cargas. Después nos topamos con Flowey y nos recalca que este mundo es matar o morir, y nos amenaza que allá afuera puede venir alguien despiadado y matarnos. Después de unas palabras se despide con una cara terrible y una risa que da miedo. Y empiezan a correr los créditos, pues GG gente, hasta aquí llegó el video, suscríbanse, compartan, denle like. Nah, es mentira gente, aparecemos en un bosque de nieve bastante tenebroso, para luego toparnos con uno de los mejores personajes de este juego. Les presento. A Sans. Tanto Sans y su hermano Papyrus nos ponen una serie de puzzles para evitar nuestro avance, pero todo termina en un fracaso porque Papyrus está chiquito, güey, es un niño, güey, no manches. Es un amor el pobrecito, pero mientras Sans, pues, es un perro flojo, güey, no mames. Solo mira la puerta de su cuarto, ya con eso intuyes de que Sans está metido en cosas muy turbias. Al final hicimos a Papyrus feliz y su hermano nos agradece al respecto. También nos dice que tengamos cuidado con su ataque azul. Ni perra idea, pero bueno. Después de varios puzzles y de hablar con mi rata favorita, llegamos a Snowdin, el pueblo de los furros. Solo guáchate, furro, furra y esas piedras. Sí, unas piedras. Lo mejor de este pueblo es la posada, ya que puedes dormir gratis. Bueno, gratis solo porque la conejita se apiada de ti. El problema de esta posada es lo siguiente. Después de haber dormido 2 minutos y que nuestra vida ahora sea 30 de 20, que está bastante OP, procedemos a pelear con Papyrus, que está indeciso entre ser nuestro amigo o capturarnos por el bien de los monstruos, a lo cual yo aprovecho su confusión pues para ligármelo. Le agrada la idea, pero para eso tengo que esperarme el final del combate. En otras palabras, me batió gente, ni modo. El combate contra él es bastante fácil, pero pues solamente mira esto, esquivando como un puto pro, ¿sabes? Guáchate este ataque, solamente te quedas parado y es todo, ¿sabes? ¿Qué podría salir mal? Ah, con que ese es el ataque azul. Hasta la canción se puso más épica. Se viene el verdadero combate, gente. Mira, dice que usará su ataque especial. Me pregunto, no mames, Papyrus, me esperaba algo más épico, no sé. Y como no le queda de otra, dice que usará un ataque normal. Vamos a ver de qué es. Me imagino que será pan comido como los otros. Bueno, al parecer ese es el ataque normal, ok, de momento muy normal. Ok, estos huesos, ok, estos huesos ya... Ay, nomás digo, pero por favor, ¿me hace un respiro o algo? Y vienen de 3. Ay, era viene al revés. ¿Qué fuentes con eso? Ahí va el perro con el hueso. ¿LOL? ¿Dude? ¿Por qué hay un hueso en un esqueleto? ¡Qué verga! Eso va a ser imposible. Eso es imposible. ¿Pero por qué estoy volando? ¡Ayuda! ¿Por qué estoy volando? Luego, yo no sé nada, gente. Yo no sé nada. Uf, qué pedo. O sea... ¡Ay, cabrón! ¿Y este? Está súper difícil, ¿eh? ¡Ayuda, gente, ayuda! No lo sé, gente, ayuda. Nah, easy, gente. ¿Qué se creen ustedes? ¿Creen que soy imbécil? Claro que no. Después del combate nos hacemos amigos. Papyrus se sorprende porque no hemos tenido ni una cita y pues ya lo mandé a la friendzone. Pobrecito de Papyrus. Para hacerlo sentir mejor, voy a su casa para tener la cita. Me hace un tour por toda su casa hasta que me enseña su cuarto. Ay, míralo, se puso nervioso y todo y me rechazó. Después de la tragedia, voy a llorar un rato en la posada, y luego me voy a buscar el amor en otra zona. Solo guáchate lo deprimido que estoy. Nos encontramos con Sans, y el muy flojo quiere saltarse el trabajo yendo al bar de Grillville. Después de un par de chistes y desgracias, nos empieza a contar acerca de las flores azules, ya que pueden repetir lo último que escucharon. Nos cuenta esto porque una planta que habla le ha dicho cositas a Papyrus, y espero esas cositas no sean frases de ligue, porque Papyrus es solo mío, hijos de puta. Salimos del bar y volvemos a la zona azul de antes, qué flojera volver a caminar lo mismo. Al cabo de un rato, llegamos a una zona con hierbas altas, y escuchamos la plática entre Papyrus y Undyne, el cual Papyrus trata de venderle la idea de que somos buena gente. En el fondo nos quiere. Ay, mi Papyrus. Después de la plática avanzamos un poco y aparece el mini susto que más me asustó de este juego.
pero eso no importa. Mira, después de resolver unos puzzles con plantas, evitamos el sudor de este caballo sirena, le decimos el color de nuestra ropa interior a Papyrus y nos bañamos, pues porque no somos otakus. Llegamos a esta zona donde tenemos que correr para evitar las lanzas de Undyne, o si no, podemos morir. Después volvemos a entrar a una zona con mucha hierba y sucede el segundo mini susto. Un chismecito con mi rata favorita y un troleo de nuestro queridísimo Sans. ¡Ja! No mames, güey, qué pedo, parezco Vegeta, güey. ¿Un artefacto legendario? Ni siquiera tengo espacio. Nel, paso a esta mierda, la verdad. Agarro otro paraguas, me topo con el niño y juntos pasamos por debajo de la lluvia, mientras el niño me cuenta su perra vida. Pero después llegamos al que considero yo de los mejores lugares para tenerlo como fondo de pantalla. Pero pues mira, güey, ya le tengo yo de fondo de pantalla y todo, pero pues bueno, sigamos con el video. Llegamos al final del camino, aplastamos al niño para poder subir y seguimos con nuestro camino. Ahora que lo pienso, ¿no sienten como que falta algo? Efectivamente, gente, otra persecución, pero con cuidado con no perderte con ese laberinto todo raro. Llegamos al final del camino y no hay de otra más que regresar, y como es obvio, nos topamos con Undyne de nuevo. Y es aquí cuando Undyne toma una de sus mejores decisiones de la vida. En vez de matarnos con sus lanzas mágicas, procede a romper la estructura en donde estamos parados y caemos. Bien, Undyne, bien, excelente. Wow, cómo estoy muerto, a su máquina. Miren, gente, creo que estoy vivo. Oh, no puede ser. Creo que es porque tengo los poderes del protagonista. Oh, Dios mío. Caminamos entre la basura para luego toparnos con ese maniquí, para luego ignorarlo y de repente entramos en combate. Le digo que su mamá es un suéter mal tejido, se enoja y pues luego se va. Y sí, gente, al final del combate aparece el fantasma huevón, el cual nos está invitando a su casa para comernos unos brownies mágicos. Tengan cuidado con lo que comen, gente. Después de unos puzzles y más puzzles, llegamos a este pasillo en la oscuridad, donde al final encontramos una planta que nos dice detrás de ti. Me pregunto, ¿quién será en esta ocasión? Oh, vaya, eres tú, Undyne, no me lo esperaba, vaya giro de la trama. Asustado por la situación, yo corro de esa zona para que no me peguen, pero más adelante nos topamos con el niño y nos quiere echar en cara que le pegaron por mi culpa. A lo cual yo le digo, ¡calla, peruano! El niño se pone a llorar y corre lejos de mí, pero se tropieza. Pero como yo soy buena gente, voy y lo rescato. El niño nos agradece por rescatarlo y se va. Yo, cansado de la vida, sigo con mi camino para después toparme con Undyne. ¡Déjame en paz, por el amor de Dios! Entramos en combate, pero como estamos en verde no podemos correr. Y cuando nos libera, corremos como unos hijos de puta. Así unas cuantas veces. Llegamos a una zona de lava y la pobrecita, como es un pez, además de que tiene una armadura de metal, pues le da mucho calor y se tira al piso. Y no más porque yo soy buena gente, le tiro agua en la cabeza, si no yo me iba y tal, o sea, ahí la dejo ahí tirada. Seguimos con nuestra vida hasta encontrarnos con una farmacia similar y le pregunto si tiene una pastilla para quitar este amargo dolor, a lo que ella dice: yo de, mamona. Luego llama a Mettaton, su robot asistente, para sacarnos a patadas de aquí. Después de varios shows televisivos, pelear con una araña panadera y recibir ayuda de la doctora Alphys para resolver algunos puzzles, llega el momento donde yo le pregunto a la doctora, ¿y cómo me iba a patear Mettaton si no tiene piernas? Y creo que fue la peor pregunta que pude haberle hecho. Creo que era muy literal lo de sacarnos a patadas del lugar. Pero bueno, después de sacar los pasos prohibidos y quitarle las extremidades a Mettaton y de llorar con los comentarios de los monstruos que marcaban al show, procedemos a continuar con nuestro viaje. Y antes de ir a la siguiente zona, Alphys nos detiene para advertirnos de lo que viene y de agradecernos porque le dimos la confianza que ella necesitaba. Con un nudo en la garganta, nos subimos al ascensor para seguir avanzando. Al bajar del ascensor, llegamos a un pasillo enorme de color gris, vacío, sin ningún tipo de ruido. Esto me da mucho miedo, pero luego entro en calma al escuchar lo siguiente. Sean bienvenidos a la casa de Asgore. Aquí encontramos un medallón corazón y una daga desgastada. Y para seguir avanzando, necesitamos conseguir 2 llaves, pero en el transcurso irán apareciendo monstruos contándonos el pasado de este reino. En el pasado, como nosotros, un humano cayó en las ruinas, lugar donde conoció al monstruo que le cambiaría la vida.
Asriel, el hijo de Asgore. El humano y Asriel se hicieron como hermanos. Era tratado como uno más de la familia. Pero un día, el humano enfermó, y como último deseo, él anhelaba ver las flores de su aldea. Asriel absorbió su alma, y con el humano en brazos cruzó la barrera, llegó a la aldea y repuso al humano en el campo de flores amarillas. De repente, en un estado de miedo y enojo, se escuchan gritos, acompañados de ataques contra Asriel, y aunque este era poderoso, decidió no responder. Sujetando al humano, Asriel sonrió y se alejó de ahí. Llega al castillo y se desploma, convirtiéndose en polvo y dispersándose por el jardín. Por culpa de lo sucedido, el rey decidió que era hora de acabar con todo esto. Así que todo humano que caiga en su suelo debe morir, para así conseguir las almas suficientes y así romper la barrera. 7 almas humanas son necesarias para romper la barrera, pero son 6 las que tienen guardadas. Nosotros somos la última que necesitan. Por eso nuestro encuentro con Asgore es muy importante. Nos adentramos a la sala siguiente y ahí está. Asgore se sorprende con nuestra visita. Nos quiere ofrecer una taza de té, pero tanto él como yo sabemos la razón por la cual estamos aquí. No sin antes decir una de las frases más célebres de Undertale. Después, ambos nos dirigimos a la barrera para terminar con todo esto. Y es aquí, gente, donde la batalla más importante, la batalla final, está a punto de comenzar. Y como puedes ver, Asgore se arrepiente de sus pecados y nos cuenta la razón por la que necesita las almas humanas, además de que nos pide su perdón, a lo que nosotros tenemos que decir si queremos matarlo o apiadarnos de él. Pero creo que es obvio lo que vamos a escoger. Y de repente aparece Flowey matando a Asgore, destruyendo su alma y cerrando nuestro juego. Y estoy seguro que más de uno habrá hecho lo siguiente. Pero tranquilos, si vuelven a abrir el juego, va a pasar lo siguiente. ¿Es neta? ¿Una perra plantita nos jode el final? Bueno, al menos es una planta. ¿Qué podría salir mal? Ok, esto no está bien. Esto definitivamente no está bien. ¿No se supone que este era un juego bonito? Pues nada, gente, toca sobrevivir hasta que podamos pedir ayuda a las 6 almas dándole al botón de actuar. Pero ajá, ya están viendo el desmadre que hay en pantalla, ¿no? Una vez pidiendo las ayudas de las 6 almas, pues sucederá un milagro, ¿no? Eso espero.
Como se dan cuenta, ahora sí recibe mucho daño. Sus ataques son más débiles y las almas nos ayudan curándonos para poder vencer a Flowey. La cosa se pone difícil, pero nuestra determinación es más fuerte. Y listo, ganamos, gente. ¿Verdad? Y parece que no va a ser así. Al parecer Flowey se quiere divertir un poco más. Nos encierra con sus bolitas para humillarnos antes de matarnos. Nosotros pedimos ayuda. Pero nadie vino. Ahora sí, gente. Esto es el fin. O eso queríamos, porque gracias a la determinación y el poder de las 6 almas somos capaces de debilitar al máximo a Flowey. De repente, vemos a Flowey derrotado y nos dan la opción de matarlo o apiadarnos de él. Pero creo que es obvio la acción que voy a elegir. Y bueno, adelante de esta sala se encuentra la salida al exterior, y solamente hay una cosa que podemos hacer. Y es todo, listo, GG. O bueno, también se me olvidaban las palabras finales. A este punto, los monstruos viven en paz. Los humanos no van a ser tratados como enemigos, pero aunque todos estén viviendo con dificultades, siguen teniendo la esperanza de que van a poder salir algún día. Y ese es el fin de la ruta neutral. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué? ¿No estás satisfecho? Mira lo siguiente que dice Flowey. Creo que ya saben lo que voy a hacer, ¿no? Efectivamente, voy a acabar este video. Imagínate, acabas de ver la ruta neutral. ¿Tienes idea de cómo van a ser las siguientes rutas? ¿Te gustaría ver cómo continúa esta historia? Pues espero ver tu apoyo y con gusto en el siguiente video te traeré la ruta